¿Te imaginas despertar después de tiempo y enterarte de que tu familia está muerta? Por eso hoy en tu resumen al paso te presentamos El paciente. Vemos a unos niños jugando fútbol cuando por efectos del guión patean el balón al patio de una casa. El niño toca la puerta de la casa, pero al no salir nadie va al patio y logra ver varias personas muertas. Ahora se nos presenta a Thomas, quien fue el único sobreviviente de aquella matanza del inicio. Él recobra la conciencia y por la noche ve a una persona de negro acercarse a su cama y atacarlo. Él trata de defenderse, pero no puede. A la mañana siguiente su terapeuta Anna lo saluda todo normal. Ella le dice que en la noche no pasó nada, pero Thomas está seguro de que había sido atacado la noche anterior. Y agárrate de tu asiento porque resulta que ya han pasado 3 años desde que Thomas cayó en coma y que sus padres Betty y Mark fueron asesinados a tiros junto a su primo Dylan, quien recibió un disparo y luego fue estrangulado hasta la muerte. Thomas fue apuñalado con un cuchillo en el estómago y fue encontrado al borde de la muerte. Thomas menciona que recordó a su hermana Laura. Ella significaba el mundo para él y tenía curiosidad por saber qué le había pasado. Aunque creía que ella estaba con él la noche del asesinato, no la encontraron con el resto de la familia. Anna le dice que su hermana había desaparecido y esperaba que él ayudara a unir las piezas y poder resolver este caso. Thomas recordó la casa en la que vivían y la habitación que se mantenía vacía todo el tiempo. Desde la ventana de la habitación vio a la persona de negro. Recordó que él y su hermana le habían regalado un brazalete a su madre, pero ella no estaba muy contenta con el regalo. Esa noche durante la cena el teléfono seguía sonando y el perro del vecino ladraba sin parar. Más tarde nos enteramos de que el amante de su madre llamaría al número de su casa a pesar de que la relación parecía haber terminado y Betty le había pedido que no la llamara. Más tarde, cuando Laura y Thomas caminaban por la entrada de su casa, se encontraron con un hombre encapuchado que parecía ser el ex amante de su madre. Cuando regresaron a casa, Laura tenía heridas en la frente. No se revela cómo resultó herida y no compartió el motivo con sus padres. Thomas no recordaba lo que había sucedido esa noche, pero creía que el amante de su madre era de alguna manera responsable de lo que le había sucedido a Laura. Mientras tanto, encontró un amigo en un paciente llamado Bastien. Él había perdido a sus padres en un accidente automovilístico y Thomas sintió una conexión con él. A pesar de que Thomas había recuperado sus sentidos, los músculos de sus piernas aún estaban débiles. Quería caminar, pero le costaba hacerlo. Pero Thomas estaba decidido a encontrar a Laura y al responsable de las muertes. Él creía que el enfermero que actuó de manera sospechosa era responsable de alguna manera. El enfermero a menudo se asomaba a su habitación y trataba de crear distancia entre él y Bastien. Pero Anna explicó que estaba mezclando sus recuerdos y creando escenarios que no ocurrieron en el pasado. Ella quería que él recordara su relación con su primo. La madre de Dylan lo presionó para que se quedara con la familia Graymont mientras la trataban en el hospital. Ella confiaba en ellos para cuidarlo mientras ella estaba fuera, pero Laura no soportaba a Dylan, sobre todo porque se atrevía a entrar en la habitación que se mantenía vacía. Thomas se enojó cuando Dylan propuso quedarse en la habitación vacía en lugar de la habitación del sótano que compartía con él. Si bien Dylan no exigió ningún cambio, Thomas estaba irritado por su instinto. Estaba particularmente perturbado por cómo Dylan se había vuelto importante para su madre. Él recibió el amor y la atención que Thomas anhelaba. Esa noche, cuando Dylan entró en el dormitorio, Laura reveló la razón por la que la habitación de arriba se mantenía vacía. Ella creía que era porque un arma se guardaba en una caja que estaba enterrada en un armario. Lo había visto cuando comenzaron a quedarse en la casa y creía que todavía estaba allí. Ella pensó que su padre había conseguido el arma para suicidarse o matar a su madre y su amante, o tal vez a toda la familia. Laura había sacado la bala del arma para asegurarse de que eso nunca sucediera. Mientras tanto, Thomas comenzó a dudar de su terapeuta y del enfermero. Creía que todos estaban conspirando contra él y manipulándolo. Anna trató de ganarse su confianza contándole cómo Laura sufría problemas de comportamiento y cómo se convirtió en un niño violento debido al desapego de sus padres hacia él. Pero Thomas no estaba preparado para enfrentarse a la verdad. Él estaba fascinado por una grieta en la pared.
Creía que su hermana lo estaba cuidando a través de la rendija. Las paredes del hospital se convirtieron en las paredes de la habitación vacía y trató de rasgar el papel tapiz y descubrir qué escondían sus padres debajo. Encontró pinturas de un cuarto de niños y quedó traumatizado. Salió corriendo de la habitación del hospital, pero en el pasillo había fotos y papel tapiz de su casa. Entró en la habitación que estaba vacía y vio a sus padres colocar el papel tapiz mientras él estaba acostado en su cuna. Sus padres estaban visiblemente irritados por los gritos de Thomas y carecían del afecto paternal que uno esperaría. Aunque quería aferrarse a Laura, recordaba haber visto su lápida con su madre cuando era un niño pequeño. Agárrate de tu asiento porque ahora sí te vas a ir para atrás. Finalmente se revela que Laura falleció cuando solo tenía 4 años. La muerte de su hija afectó a Betty y a Mark hasta el punto de que el padre tenía un arma lista para usarse. Su trauma les dificultó cuidar a Thomas y lo descuidaron. Incapaz de entender por lo que estaban pasando sus padres y la falta general de afecto durante su infancia, llevó al comportamiento agresivo de Thomas. Recordó haber herido a su madre cuando la obligaba a quedarse en casa. Se imaginaba a sí mismo como Laura y a él mismo. Laura era su yo violento, el que tenía problemas de comportamiento. Cuando imaginaba a una chica mirándolo, creía que estaba mirando a Laura, es decir, su lado violento. Él estaba convencido de que la chica quería que él fuera agresivo, pero ella estaba disgustada por su comportamiento y se escapó. Él fue responsable de atacar a la ex amante de su madre y fue él quien habló sobre el arma con Dylan. Perdió la calma en el momento que vio a Dylan en la habitación de su hermana. Dylan se había quejado una vez de los ladridos del perro del vecino y en el momento en que escuchó que el perro había sido asesinado les informó a Betty y a Mark que Thomas era el responsable. Aunque Thomas negó la acusación, sus padres habían decidido permitir que Dylan se quedara en una habitación separada. El hecho de que sus padres confiaran en Dylan antes que él lo enfurecía. Esa noche, Thomas decidió matar a su familia. Él cargó el arma con las balas que había mantenido escondidas, le disparó a su padre en la cabeza y luego a su madre en el estómago. Quería dispararle a Dylan en la boca, pero se sintió débil cuando rogó por su vida. Pero inmediatamente le disparó en el estómago y luego lo estranguló hasta la muerte. Salió de la casa con una chaqueta negra con capucha, pero después de caminar por la entrada, algo lo venció y corrió de regreso a casa. Él simpatizaba con las muertes de sus padres y decidió apuñalarse a sí mismo. Thomas trató de absolverse de sus pecados culpando de la muerte al hombre de la chaqueta negra. Se convenció a sí mismo de que Laura estaba con él esa noche, pero había desaparecido durante el asesinato. Anna, la terapeuta, estaba interesada en analizar el proceso de pensamientos de Thomas, razón por la cual no le dijo de la muerte de su hermana. Laura había muerto incluso antes de que naciera Thomas. Ella murió en un accidente automovilístico, lo que explica por qué su madre se estremeció cuando estaba a punto de golpear a una niña mientras conducía. También explica por qué no había fotos de Thomas después de su nacimiento en el álbum de su tía, debido a que Thomas siempre imaginó a Laura a su lado. Sus padres quizás nunca compartieron ninguna foto de él, o podría ser su negligencia que nunca consideraron enviar la foto de Thomas a sus familiares. Dado que lucharon para hacer frente a la pérdida, nunca pudieron brindarle a Thomas una infancia normal. Aunque Thomas había pasado el tiempo con Laura, de alguna manera se sentía profundamente apegada a ella. Él la usó como un mecanismo de defensa para lidiar con sus padres. Al mantener viva a Laura, Anna quería entender cómo usó a Laura para superar su culpa y si estaba al tanto del crimen que había cometido. Pero muchos no estaban de acuerdo con sus métodos, incluido un enfermero que trabajaba en el hospital. Thomas era un monstruo que no merecía ningún trato. El enfermero creía que Thomas necesitaba saber que él era responsable de la muerte de su familia en el momento en que recuperó la conciencia en lugar de alimentar sus delirios. Pero Anna sabía que Thomas merecía tratamiento, no importa qué. Él no cometió el crimen con una mente cuerda. Thomas tenía frío cuando cometió los asesinatos, pero después de salir de la casa se dio cuenta de lo que había hecho. Mientras cometía los asesinatos no era Thomas, se había convertido en Laura, la que nunca temía cometer delitos. Finalmente llegamos a saber que la mujer que Thomas imaginaba ser Laura era una personalidad de la televisión, una imagen con la que se encontraba muy a menudo.